Soy Jay Sanz y les doy la bienvenida de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo una reseña. De hecho, que ninguna historia tiene realmente un principio y ninguna historia tiene realmente un final. Podemos decir que el mundo está siempre in medias res, una frase en latín que significa en medio de cosas o a la mitad de la narración, y que es imposible resolver cualquier misterio o encontrar la raíz de cualquier problema, y así, el fin, es en realidad la mitad de la historia, ya que mucha gente de esta historia vivirá años después del cierre del capítulo 13. Bueno, como ya vieron al inicio del video, hoy les traigo la reseña del libro número 13 de la saga de una serie de eventos desafortunados titulado El Fin. La frase que mencioné al inicio del video es una frase que para mí significó mucho y es mucho más larga en realidad, pero solamente mencioné como lo más importante, que es donde el autor, el escritor Lemony Snicket, describe la razón por la cual tituló a su novela El Fin. Es una novela que es el fin de una historia, de una investigación. Como todos los 13 libros están escritos de manera como investigación, es decir, que Lemony Snicket ha estado realizando una investigación con respecto a lo que les fue ocurriendo a los hermanos Baudelaire. El fin es el cierre del ciclo de investigación de Lemony Snicket porque, como él mismo describe, a partir del momento en el que termina el libro, es toda la información que él recopiló de los hermanos Baudelaire, ya no supo qué más pasó con ellos, entonces, por lo tanto, no puede continuar la historia y por lo tanto se titula El Fin, pero no es el fin de los hermanos Baudelaire porque en realidad es lo que él sabe, pero si ellos vivieron más, hicieron muchas otras cosas, pues evidentemente no era el final de los hermanos, simplemente era el final de la historia. Sé que es un poco enredado, pero eso era lo genial de los libros de Lemony Snicket, que aunque eran muy enredados, eran tramas muy interesantes que de verdad llamaban la atención. A mí me generaron una sensación increíble, de verdad me quedo con un gran sabor de boca con esta historia. Es una historia que me conmovió, me enojó, me generó muchísimos sentimientos y para mí es grato poder decir que terminé los 13 libros y el poder reseñarlos pues significó mucho y ese es el final es de las reseñas de una serie de eventos desafortunados, así que voy a pasar a hablar un poco sobre el final sin spoilers obviamente y les platicaré un poco mis impresiones al respecto, pero sí me gustaría de verdad que si ven este video y les gusta le den una oportunidad a la saga. Sé que suena muy larga, 13 libros, pues sí, son muchísimos, pero en realidad son tan breves y son tan interesantes que se pasan de volada. Así que vamos a comenzar con la reseña. Bueno, la saga de una serie de eventos desafortunados se conforma de 13 libros y son 13 libros muy interesantes que de verdad yo se los recomiendo ampliamente. Se titulan Un mal principio, La habitación de los reptiles, El ventanal, El aserradero lúgubre, Una academia muy austera, El ascensor artificioso, La villa vil, El hospital hostil, El carnaval carnívoro, La pendiente resbaladiza, El penúltimo peligro y El fin, que es el libro que voy a reseñar. El Fin es el último libro y me dejó muy triste saber que ya era la última historia de una serie de eventos desafortunados. Yo le agarré muchísimo cariño a todos los personajes. Los 3 hermanos Baudelaire son personajes que definitivamente marcaron mi vida literaria porque los voy a amar por siempre. Pero bueno, al final del video les voy a dejar la lista de reproducción donde están todas las reseñas. Ya tengo reseñados todos los libros anteriores, este era el último que me faltaba por reseñar. Me tardé un poco en reseñarlo porque la verdad no quería hacerlo en el momento, porque en el momento a lo mejor estaba un poco molesta con el autor por todos los enredos que generó en la trama y que no resolvió. Porque eso sí, no es un spoiler, pero sí les advierto. La historia trata como de misterios y como de asociaciones secretas y cosas así. Y uno está acostumbrado en la literatura a que a veces, casi siempre, el autor nos malacostumbra a resolvernos los misterios. O sea, como que siempre todo se resuelve al final. Y Lemony Snicket no hace eso, porque evidentemente como él está jugando, el autor es un personaje dentro de la trama, él no lo sabe todo, él tal cual lo que te está escribiendo es lo que él investigó y por lo tanto uno supone
que no se puede saber más allá, no se puede profundizar más allá, porque el mismo autor no lo sabe. Entonces no vas a resolver todos los misterios que se van a desarrollar a lo largo de la trama, pero eso es algo bastante interesante porque de verdad uno le da su propio final y creo que esa era la intención del autor, que uno se enamore de los personajes, que uno odia a los personajes y que cuando llegas al final y estás como en esas últimas páginas tan tensas, pues tú le das el final y eso es algo maravilloso y eso es algo que el autor nos regala. Y para todos los que le hemos dado una oportunidad a la saga y para los que quieran darle una oportunidad, de verdad, eso es un regalo que no todos los autores te dan, que es el poder tú generar tu propio final. Eso es algo maravilloso y de verdad los animo a leerlo. Este último libro se desarrolla en una isla. Después de los acontecimientos ocurridos en el penúltimo peligro, los tres hermanos Baudelaire, una vez más, juntos, se aventuran en el mar, pero en esta ocasión con el conde Olaf. Por un accidente terminan con él dentro de la lancha para poder salir a salvo después de todo lo que ocurre en el hotel. En el hotel ya descubrieron algunas cosas, conocieron nuevos personajes y se reencontraron con algunos personajes del pasado de novelas anteriores. Y durante este viaje en lancha con el conde Olaf, pues el conde Olaf está contento porque piensa que ya por fin tiene a los hermanos Baudelaire y va a poderse hacer de su fortuna, pero evidentemente los hermanos no quieren eso. Aquí ya vemos un poco más esta idea que ya les venía manejando en las reseñas anteriores, de que los hermanos, por todas las acciones que han tomado y por todas las decisiones a las que se han visto forzados a enfrentarse, pues ya no son, bueno, no podría decir que son malos, pero su mente ya no es tan inocente y hay momentos en los que están tan hartos del conde Olaf que no les pesa el imaginar deshacerse de él, el lanzarlo de la lancha y tan fácil que sería simplemente empujarlo y deshacerse del conde Olaf por fin. Pero es aquí donde entran como estas decisiones de ellos en donde se enfrentan a sus propios demonios y no saben si son buenos, si ya se convirtieron en personas malas, no quieren estar a la altura del conde Olaf, pero saben que en algún punto es importante tomar decisiones que les vayan a beneficiar a ellos, que les vayan a salvar la vida. Ellos van a llegar a una isla aparentemente desierta, pero en realidad no está desierta, está habitada por algunas personas y lo que estas personas te dicen es que a estas costas donde ellos viven, en algún momento todo llega, o sea que todo en algún momento tras alguna tormenta llega y va a dar con esas costas. Es así como los hermanos Baudelaire junto con el conde Olaf llegan aquí. El asunto es que la gente que vive en esta isla pues ya tiene como costumbres muy arraigadas y tienen sus propias reglas para vivir en armonía. Y una de esas es que todo mundo debe ser amable con los demás. Y el conde Olaf llega imponiéndose y llega diciendo que él quiere que la isla se llame Olaflandia y todo esto. Entonces, evidentemente, la chica que los recibe, que se llama Viernes, le deja muy en claro al conde Olaf que con esa actitud él no va a poder quedarse en la isla, así que lo abandonan y se lleva a los hermanos Baudelaire a invitarlos a vivir con ellos en la isla. Y es aquí donde vemos por primera vez al conde Olaf de alguna manera derrotado porque no se puede enfrentar a las costumbres ya establecidas de una isla. Que Viernes logra alejar al conde Olaf y llevarse a los hermanos Baudelaire a presentar a su comunidad. Los hermanos Baudelaire se empiezan a reflexionar con respecto a que están contentos de que no van a tener que pasar el tiempo con el conde Olaf, pero al mismo tiempo no consideran que sea correcto abandonar a una persona a su suerte y empiezan a tener como todo este enredo en sus cabezas sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo. Pero no cuestionan porque están en una comunidad pues que evidentemente es ajena a ellos y por lo tanto no van a cuestionar sus reglas. Y Viernes los lleva con su líder que se llama Ishmael, que es un hombre ya de avanzada edad que no puede caminar y que les empieza a explicar como un poco en qué consisten las reglas de este lugar. Esta comunidad me recuerda un poco a mis clases durante la carrera. No voy a explicar mucho el por qué, porque ya sería como muy complejo y no quiero atormentarlos con todo lo que tendrían que saber para entender un poco sobre esta última novela, pero sí aquí se ve como muy reflejado que el autor evidentemente tiene estudios, porque hace como muchas referencias a muchas cosas, y entre ellas es como esta idea de vivir de manera igualitaria. En la isla a la que llegan los hermanos Baudelaire, todos visten del mismo color, de color blanco, como para evitar que haya unos que pues,
se sientan más que otros por usar otros colores. Todos toman lo mismo, como no hay agua dulce en la isla, toman algo llamado cordial de coco, que es como una especie de leche de coco que dejan fermentar, y es lo único que toman porque solo hay cocos. Y lo único que comen, porque es lo único que pueden comer en la isla, es ceviche de pescado. Entonces, pues es muy interesante. Aquí todos son iguales. La idea que les plantea Ishmael a los hermanos Baudelaire es que aquí todos son iguales y por lo tanto viven en armonía, porque evidentemente al no querer sentirse más que otros, pues pueden vivir felices. Todos viven en pequeñas como casas de campaña, porque como siempre hay tormentas en esa isla, pues siempre salen volando sus casas. Entonces decidieron ya no construir casas y mejor construir casas de campaña. Esta comunidad, los hermanos pues no están muy contentos al principio. Están felices porque por primera vez se sienten a salvo, pero no están contentos porque no, bueno, para Klaus, que le encanta leer, pues no hay libros. Para Violet, que le encanta inventar, pues no hay nada que inventar. Y a Sonny, que le gusta cocinar, pues no hay nada que cocinar porque solo se puede hacer ceviche. Lo que les explican es que como la tormenta siempre trae cosas, la gente recolecta todo lo que trae la tormenta, pero como evidentemente nada de lo que trae la tormenta son objetos que ellos puedan utilizar en su comunidad porque rompería la armonía, todo se... los únicos animales que hay en la isla son ovejas, entonces Ishmael las entrenó para que las ovejas jalen y transporten todos estos productos que encuentra la gente tras las tormentas y para que se los lleven a lo más aislado de la isla para que la gente no tenga que convivir con estos objetos. A Klaus le permiten utilizar sus gafas, aunque en principio estaba prohibido porque pues evidentemente él no ve nada sin ellas, pero Ishmael no estaba muy a favor de esto por la cuestión de que eso lo volvería diferente. Conforme pasa el tiempo, los niños, una vez conviviendo con todos en la comunidad, se van a ir dando cuenta de que pues si bien se sienten a gusto y hay cosas interesantes, se sienten un poco privados de su libertad y un poco privados de hacer lo que les gusta por estas reglas que Ishmael siempre dice que no los va a obligar a hacerlo. Sin embargo, todo termina siendo una obligación. Es aquí donde les digo que me recuerda un poco a mis clases de la universidad, porque pues, yo iba en la Facultad de Ciencias Políticas, entonces hablábamos mucho sobre los tipos de gobierno y este era muy particular, como esta idea de que te dicen qué hacer, no te obligan, pero de todas maneras es una obligación. Entonces eso está muy reflejado en la novela. Es una novela que me gustó porque aquí ya el Conde Olaf no forma parte importante. Sí es un personaje, evidentemente en toda la novela aparece, pero es un personaje que ya está debilitado. Ya no es el Conde Olaf que era en los primeros libros. Aquí ya vemos un Conde Olaf que ya está más golpeado por la vida, en el que ya ha sido derrotado tantas veces que evidentemente su ego en algún punto sí ya está un poco quebrado. Y aunque todavía tiene como esta idea de sentirse superior, también vemos que ya es más que ser el villano, sino que ya es más como su propio refugio, de que ya no sabe hacer otra cosa, de que como siempre ha sido un villano, pues evidentemente ya no sabe qué más hacer, y eso pues lo convierte en una persona bastante vulnerable. Aquí los hermanos Baudelaire, aparte de que se enfrentan a sus propios demonios, también los vamos a ver en su faceta de revolución, como en esta faceta de ir en contra de los ideales por los cuales fueron educados y todo eso, porque se van a topar en la isla con secretos relacionados con su familia que les van a hacer ver que quizás toda la imagen que ellos tenían de ellos mismos y de sus padres, pues era quizás una imagen equivocada. Quizás sus padres no eran quienes ellos imaginaban, quizás ellos mismos no son quienes ellos creían que eran. Entonces aquí vemos como todo este conflicto y pienso que es un gran final, un gran cierre por parte del autor, conflictuar a los lectores con respecto a los personajes, porque son personajes muy cercanos y muy reales. Aquí no vamos a ver finales felices, aquí no vamos a ver personajes perfectos, aquí vamos a ver personajes que se confrontan consigo mismos y que se enfrentan a la vida tal cual es. Todos los libros, los 13 libros, son metáforas de la vida real, de situaciones a las que una se enfrenta, obviamente de manera más teatralizada, pero situaciones a las que todos nos vemos enfrentados en algún momento y que a veces uno como lector piensa que solamente deberíamos de leer fantasía porque nos permite soñar,
pero a veces también confrontarnos un poco con la realidad no está mal, porque nos hace caer con los pies en la tierra y hacernos ver que vivimos en el mundo real, no podemos refugiarnos en la fantasía. A veces hay que hacerle frente a lo que nosotros tenemos en nuestro día a día, porque de eso trata la vida y de eso trata el madurar. Es lo que les pasa a los hermanos Baudelaire. Ellos inician como 3 niños y la historia concluye con 3 niños, porque siguen siendo niños, pero con 3 niños que al haberse enfrentado a tantas situaciones se vieron obligados a madurar porque ya se van a adentrar a la otra etapa de la vida, que es la adolescencia, y a la cual le van a tener que hacer frente solos, pero no están solos porque están con sus hermanos. Entonces aquí está muy reflejado como esta unión familiar, esta unión de hermandad y cuán fuerte te puedes volver si tienes a tus hermanos a tu lado, o a cualquier amigo o a cualquier persona en general que sea de tu familia, o a la persona que tú consideres tu familia. Mientras la tengas a un lado vas a ser mucho más fuerte. Y es lo que te deja un poco de reflexión con respecto al conde Olaf, que al final pues siempre estuvo rodeado de un montón de secuaces y en este último libro llega totalmente solo. Y mientras los hermanos siguen teniendo como esa fuerza, porque están los 3 unidos, el conde Olaf ya está, como les digo, un poco más debilitado porque ya no tiene a todos esos secuaces. En algún punto todos los secuaces lo abandonaron. Entonces, pienso que esa es la reflexión que te deja el autor, de que uno es más fuerte cuando tienes aliados, pero aliados que te quieren, no aliados que te siguen como de, ay, te sigo porque te tengo miedo, no, sino aliados que realmente van a hacer todo por tu bienestar. Es un libro que me gustó bastante. No les voy a decir en qué termina, solo les voy a decir que a mí me hizo llorar, no porque sea triste, sino porque si empiezas con el primer libro y llegas al libro número 13 y el final es muy particular, porque el final te resuelve un misterio que aparece en la primera página del primer libro. Entonces, en mi caso fue muy conmovedor. Y luego ya el sentir también como esta frustración de que ya no hay más libros. En algún punto yo ya estaba un poco harta, porque yo sentía que eran muchos libros y que el autor no respondía a ninguna de mis dudas. Y de pronto llegué al libro número 13 y la tristeza era ya saber que ya no hay más historias. Pero el autor nos regaló una saga bastante increíble, que vale la pena en todos los sentidos, que les recomiendo al 100%, y que yo pensaba que sí era como una buena historia para iniciarse en la lectura. Pero cuando llegué al libro número 13 me di cuenta de que sí debes de tener un poco de conocimientos más avanzados para poder entender la historia y para no considerarla como un simple cuento de niños, sino para darte cuenta como del mensaje que está mandando el autor. Sí pienso que es una historia mucho más compleja, pero igual pienso que todo el mundo lo puede leer. Al menos si ya has leído bastantito, ya tienes el nivel necesario para leer esta saga, que te prometo no te vas a arrepentir, te va a gustar. Y espero que, así como a mí me conmovió tanto, me gustó tanto y me enamoré tanto de la historia de los hermanos Baudelaire, pues espero que también a ti te guste tanto y que le des una oportunidad a esta saga increíble que tristemente no está traducida toda en español, pero que se pueden conseguir como yo los conseguí de manera electrónica, y así puedes leer los 13 libros sin ningún problema, y de hecho hasta pues te sale más barato porque te salen gratis. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Este ahora sí es el fin de las reseñas de una serie de eventos desafortunados. Yo era muy feliz haciendo estas reseñas porque fueron libros que me gustaron mucho, pero ya no voy a volver a hablar de esta saga tristemente en el canal, a menos que lea otro libro de esta saga, que no creo, porque sé que hay otros 3 que escribió el autor relacionados con este universo, pero eso sí, ni de manera electrónica se consiguen, son muy difíciles de conseguir, así que ya los busqué y están en Amazon, pero pues están bastante caros, entonces pues probablemente no los voy a conseguir pronto, entonces pasará mucho tiempo antes de que vuelva a hablar sobre esta saga, pero yo disfruté muchísimo el haber leído al menos los libros originales. Si les gustó esta serie de libros y ya la leyeron, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Igual si tras ver mis reseñas y tras ver esta última les llamó la atención, pues háganmelo saber igual aquí abajo. Y si les interesa de verdad leer esta saga y tienen muchísimas ganas de leerlo, pues yo tengo los 13 libros y no me cuesta nada compartírselos por vía correo. Yo puedo mandarles los 13 libros, pero siempre y cuando me digan que de verdad los van a leer.
porque a mí me costó mucho trabajo conseguirlos, entonces pienso que yo los comparto con el mundo siempre y cuando le den una oportunidad. De verdad son libros que valen muchísimo, muchísimo la pena. En este video me puedes regalar un like y no olvides que si eres nuevo te puedes suscribir en el botón que está aquí. Aquí te dejo el video que subí antes de este y acá te dejo la lista de reproducción a los videos de las reseñas de una serie de eventos desafortunados para que vayas y la veas. Yo soy Jay Sanz y te mando un beso enorme. Bye.